doné todo lo que me entré, pues. Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué era el lazo, expliqué. De tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. ¿Quién como Dios? Mi nombre es Xiomara Serrano, tengo 25 años, soy de León, Guanajuato, México. Y bueno, mi familia está conformada por mi papá y mamá, solamente tengo un hermano menor, él es menor de 3 años, ¿sí? Y bueno, pues yo vengo de una familia católica, afortunadamente mi mamá desde muy pequeña, ella sintió pues el llamado a seguirle al Señor, ella estuvo durante muchísimo tiempo, muchísimos años en un grupo de juvenil, ¿sí? Entonces mi papá nada católico, sí, él viene de una familia pues muy difícil, pues mi abuelo los abandonó a ella junto con, pues mi papá es el mayor, mi papá tenía 8 años y de ahí 4 hermanos más pequeñitos, ¿no? Entonces fue difícil, para mi papá fue muy duro, entonces realmente pues para mi abuelita era muy difícil trabajar, sostener la familia y también inculcarles la fe, ¿no? Yo estuve en colegios católicos, pues gracias a Dios siempre, ¿sí? Desde el kinder, la primaria. Estuve en colegios católicos marianos donde pues claro que nos enseñaban, nos daban catecismo, ahí mismo nos preparaban para hacer pues la primera comunión, la confirmación. Entonces pues siempre estuve en este pues ámbito pues católico, de vez en cuando rezábamos el Santo Rosario, íbamos a misa todos los domingos, pues pero no era como, pues lo hacía, pero porque mi mamá lo hacía, porque en el colegio me decían, ¿no? Y bueno, pues así fui creciendo hasta que yo tenía 14 años. Yo empecé a salir con unas primas mayores que yo me empezaban a invitar a salir a fiestas. Entonces yo dije, no, pues vamos, ¿no? Yo estaba en la secundaria, estaba en segundo de secundaria. Y bueno, pues empezamos a salir, pero lamentablemente mis primas tenían unas amistades muy feas, ¿no? O sea, en esas fiestas eran en casitas donde nada más iban a tomar, a drogarse. Entonces yo ahí empecé a probar el alcohol, empecé a probar las drogas, y eso era de cada 8 días, ¿no? O sea, a mí me empezó a gustar y ellas salían cada 8 días, entonces yo empecé a salir cada 8 días, incluso tristemente ahí empecé con las mentiras hacia mi mamá, porque obviamente mi mamá no era de que me dejara salir, pues, o sea, si mi mamá se enteraba que yo salía a esos lugares, claro que no me iba a dejar salir. Entonces yo le empecé a decir que salía con amigas del colegio, incluso lastimosamente yo decía que íbamos a pijamadas para no llegar toda la noche a mi casa, ¿no? Lastimosamente se me empezó a hacer una adicción al alcohol y muy en particular a una droga, ¿no? A una droga. Entonces pues empecé con esa vida desordenada. Así fueron prácticamente 2 años en esos mismos ambientes, hasta que ya más adelante en el colegio empecé a tener una amistad con un compañero de ahí del colegio y él tenía otras ideas, o sea, él por ejemplo pues le gustaba mucho esto del ska, del reggae, que el graffiti, la patineta, pues como que toda esta onda, ¿no? Entonces él me empezó a jalar y yo empecé a ir como a sus reuniones, le decían toquines porque era como, se reunían como en un lugar, en un bar o en un salón y iban pues bandas a tocar y se bailaba, ¿no? ¿Ahí tenías cuántos años? Ahí tenía ya 15 años, 15, 16 años, sí. Entonces pues yo empecé a ir ahí, ¿no? Y me gustó. O sea, me atrapó toda esta música, me atrapó todo este ambiente, empecé a vestirme así, yo me vestía pues con tenis muy grandes, con bermudas, con playeras pues como con los colores del reggae, empecé a hacerme rastas en el cabello, empecé a ponerme piercing, empecé a tatuarme, y pues empecé con toda esta moda o onda, no sé cómo decirle. Lastimosamente en esos ambientes pues sí se ve muchísimo la droga, ¿no? O sea, realmente en las reuniones de todas estas personas, si no hay droga, pues no hay fiesta. ¿Dónde estaba Dios en la vida de Xiomara en ese momento?
No, Dios, en un cajoncito abajo de mi cama. ¿Volviste a misa? Iba, pero porque mi mamá me llevaba. O sea, porque mi mamá decía, no vamos. Y claro que en ese entonces mi mamá, pues como que se empezó a relajar un poquito, porque si no íbamos un domingo a misa no pasaba nada, ¿no? Pero yo iba pues porque mi mamá me llevaba. Lastimosamente en ese entonces empecé a jalar a mi hermanito, a mi hermano, lo empecé a llevar a esas tocadas, a mi hermano también le empezó a gustar mucho. A mis 16 años empecé a tener un novio que era igual, o sea, lo conocí en esos ámbitos. Ya íbamos juntos a las tocadas, ya hacíamos como todo juntos, ¿no? Entonces, en ese entonces él era artesano, él se dedicaba, por ejemplo, a hacer atrapasueños, a hacer mandalas, ojos de Dios, hacía collares y así, y me empezó a enseñar. Entonces yo y mi hermano empezamos a hacer eso, ¿no? Entonces teníamos nuestro cuarto tapizado de atrapasueños, de mandalas, de ojo de Dios. A mí me gustaba mucho comprar o hacer collares, por ejemplo, con el peyote o con el símbolo de la marihuana, con cabezas olmecas, aztecas. A mí me gustaba todo eso, toda esa cultura. Y bueno, pues empezamos en esos ámbitos mi hermano y yo. En un año, pues después de un año, esta persona, este novio que tenía, me termina. Entonces yo tenía un apego muy grande a él, o sea, demasiado. Para mí, él era toda parte porque él era muy posesivo también. Entonces, pues por esa parte, yo en ese tiempo dejé de salir con las amistades que tenía, nada más era él, ¿no? Entonces él me deja y fue como echarme un balde, o sea, se me acabó el mundo. Se me acabó el mundo completamente. Yo caí en depresión, me sumí muchísimo más en el alcohol, en los vicios. Incluso yo me salí de estudiar, yo ya no quería estudiar, yo ya no quería saber nada de mi vida, yo me la pasaba llorando, no comía, bajé muchísimo de peso, y hasta que pues mi mamá vio lo mal que andábamos, mi hermano y yo, y nos dijo, si no van un domingo a un grupo pues de jóvenes de la parroquia, ya no los dejó salir, ya no los dejó ir a sus tocadas o sus bailes. ¿Cuál era la manifestación que daban para que la mamá se diera cuenta que ya era el punto? Bueno, sí. Mi mamá se enteró que estaba consumiendo drogas. Sí, como al año que yo empecé a consumir, mi mamá me encontró todo. Me encontró pues todo lo que usaba para drogarme. Y yo creo que ahí fue, pues, sí, como que se le abrieron los ojos, para así decirlo a mi mamá, porque antes de eso, muy tranquila, yo le mentía y ella se quedaba muy tranquila. ¿Confiaba en ti? Confiaba en mí, exactamente, confiaba en mí. Entonces, después de eso, claro que mi mamá se empezó a poner muy nerviosa, ya no me dejaba pues salir tan fácilmente. Yo regresaba, cada vez que regresaba de la casa, me revisaba la mochila, me revisaba el bolso, me decía, sóplame. Así, o sea, se generó una desconfianza demasiado grande con mi mamá. Yo, pues es algo que me duele muchísimo porque yo hice sufrir muchísimo a mi mamá, o sea, yo hice llorar mucho a mi mamá porque, sí, o sea, mi mamá me decía pues que lo dejara y yo no era capaz, o sea, Juli, yo me drogaba hasta en mi casa, o sea, en ese tiempo, en ese lapso que tuve depresión, yo no salía de mi casa, pues yo dejé de estudiar todo. Ya ahí mismo yo me drogaba, ¿no? Mi mamá se salía a trabajar desde temprano, llegaba ya tarde, mi hermano en la escuela. En ese tiempo mi papá estaba pasando también por un proceso de depresión, mi papá no trabajaba en ese tiempo y los dos nos quedamos depresivos en la casa, ¿no? Mi papá también tiene problemas de adicciones. Entonces había días que mi mamá llegaba y me encontraba drogada o el cuarto olía, entonces no, o sea, era muy duro para mi mamá porque yo llegué a escucharla llorando pero desgarradamente, o sea, feo. ¿Qué pensaba Xiomara en ese momento que escuchaba a su mamá? La última vez que la escuché llorar así, o sea, fue algo muy, muy impresionante porque pues al final ya se le hacía como tan común, por así decirlo, a mi mamá, que ya nada más me decía, encontré tu cochinada, entonces hazme favor de tirarla. Pero
pero así, o sea, como te lo estoy diciendo, no había como expresión así como de hija, es que déjalo, no, o sea, ya como así. Obviamente, claro que por dentro ya se estaba desgarrando, pero ya no lo expresaba, pues sí, ya no lo expresaba. Entonces, esa última vez que yo le escuché llorar así, yo decía, es que no, es que yo ya no era capaz de dejarla. Y en mi interior yo dije, es que yo voy a correr con mi mamá y le voy a decir que si me vuelve a encontrar así, pues que me meta a un centro de rehabilitación. ¿Tú querías salir de ahí? Es que realmente, Juli, sí, pues porque yo sabía el daño que le estaba haciendo más que nada a mi mamá, ¿no? Pero, o sea, llega un punto en donde uno ya no es capaz. O sea, yo me hacía el propósito de dejar de fumar, de dejar la droga, y pasaban 2 semanas, un mes y volví a caer. O sea, es que yo no era capaz. O sea, era una adicción fuerte que tenía, ¿no? Entonces, yo consideré, o sea, yo sí le dije, no, es que si me vuelve a encontrar así, por favor, o sea, yo ya no soy capaz, méntrame a un centro de rehabilitación. Y es ahí donde ya después tu mamá les dio el ultimátum. ¿Se meten a un grupo? Sí, no, pues sí, entonces ahí fue cuando dijo, o se meten a un grupo tú y tu hermano, o ya no los dejo salir. Entonces, realmente mi hermano y yo fuimos obligados, fuimos la primera vez obligados, pero el Señor se vale de todo. O sea, el Señor nos enganchó, no sé cómo, pero mi hermano y yo, o sea, ya la siguiente vez fuimos solitos, o sea, nos gustó. ¿Fue un grupo en la parroquia? Fue un grupo juvenil en la parroquia. ¿Qué hacían en el grupo? Fíjate que para ese entonces, pues yo creo que también el Señor es muy sabio porque nos pusieron a trabajar luego. En ese entonces fue como en enero y estaban preparando la Pascua. Hacían como un retiro de jóvenes en Pascua, la Pascua juvenil le llaman. Y entonces luego desde el primer día nos empezaron a poner, tú te vas a encargar de eso, tú de eso. Entonces fue como de la manera en que nos engancharon. Claro. Entonces, pues como eran más jóvenes, salíamos como pues pintábamos como bardas con la propaganda, empezábamos a preparar toda la logística pues de lo que se iba a vivir, las representaciones, el Vía Crucis, pues todo lo que se hace los días santos. Estuvieron ocupados todo ese tiempo. Sí, entonces en esa Pascua fue mi primer encuentro personal, o sea, que tuve con Dios. Viví porque nunca había vivido una Pascua, nunca había ido a un retiro espiritual, fue pues como mi primer encuentro con Dios. Entonces desde ahí fue como que, sí, o sea, esto es lo que necesitaba, ¿no? Aparte de que obviamente mi alma estaba pasando por un proceso, por un momento muy difícil de la depresión que había terminado con esta persona. Entonces pues el Señor también se valió de eso para jalarme, ¿no? ¿En qué momento conoces a Lazos? Okay. Después de eso, duré 2 años en ese grupo, pero realmente yo pues tenía un pie en el mundo y un pie ahí, ¿no? O sea, porque yo seguía igual, yo seguía vistiéndome igual, yo seguía escuchando la misma música, incluso yo seguía consumiendo drogas, ¿no? Pero los domingos iba al grupo y cuando había actividades iba, ¿no? Después de eso, bueno, duré 2 años, me salí y ahí fue cuando de plano sí como que me desboqué porque yo, pues ahí ya traía yo, Juli, todo mi cabello lleno de rastas, hasta las traía larguísimas. Me empecé a tatuar cada vez más, yo tengo 7 tatuajes, tenía piercing por todos lados. Entonces en ese tiempo yo empecé, me empecé a enfocar a la música, pues porque yo en ese tiempo tocaba el saxofón y la melódica, mi hermano toca la guitarra, entonces yo tenía un novio que también era músico, entonces nos salíamos a viajar y a vivir de la música, ¿sí? O sea, nos íbamos a pueblitos de México y así nos la pasábamos tocando. Entonces llegó un punto en donde yo tenía una vida demasiado hippie, por así decirlo, pues iba a temazcales, empecé con todo esto de los chamanes, de la nueva era. Y obviamente, ¿hablabas con tu mamá cada cuánto? No, pues cada que se podía, pues porque no había señal a veces, o sea, sí, cada que se podía. ¿Entonces no la extrañabas? No, tristemente no, pues es que cuando uno está en eso no piensa en la familia realmente. Okay. Y después de eso, un día en misa, pues yo ya regresaba, me acuerdo que regresé y empecé la universidad. Y después de eso, un domingo en misa, fuimos a misa. ¿Seguiste yendo a misa? Pues cuando regresaba de repente que iba. Okay. Y ese domingo yo fui a misa, ¿no? Y en ¿Por ese qué fuiste entonces, a misa?
fui a misa pues porque mi mamá me dijo que fuera a O misa. sea, no fue porque yo necesito ir a misa. No. No, yo en ese tiempo, después de mis 2 años en el grupo que yo conocí a Dios, fue un año donde me perdí, o sea, caí totalmente y más bajo. O sea, me perdí nuevamente y caí más bajo, ¿no? O sea, totalmente me volví a olvidar de Dios. Y después que yo regresé de un viaje, que regresamos mi hermano y yo de un viaje, fuimos a misa. Y ahí yo sentí el llamado, o sea, yo sentí que necesitaba algo, o sea, sentí el llamado de Dios. Entonces, yo siempre había querido ser misionera, pues desde que empecé en pastoral me llamaba mucho la atención, porque había también un grupo de misioneros en la parroquia, y como que yo sentía, ¿no?, eso en el corazón. Y pues yo decía, pues no sé, pues cómo será que de misionera, porque también me llamaba la atención, pues siempre me ha gustado mucho los niños. Dije, o de catequista o algo así. Entonces, pues yo hablé con mi mamá, yo me acuerdo que ese día llegué, como que era muy fuerte lo que yo sentía, que llegué diciéndole a mi mamá, ¿no sabes qué, mamá? Pues no sé, siento esto en el corazón. Y mi mamá, no, pues mira, pues mi mamá, claro que pues emocionada después, ¿no? Mira que acá en tal parroquia y se van de misiones y no sé qué. Y yo, no, pues sí, no, pues voy a ver, ¿no? Entonces, después de eso, pues yo creo que pasó como un mes con eso en el corazón, hasta que volví a misa y en la misa dio el padre un aviso que estaban necesitando catequistas. Yo dije, no, sí, de catequista, o sea, es la señal, ¿no? Entonces, pues ya me fui, me informé y empecé como mi proceso para formarme para ser catequista. En ese tiempo tenía otro novio. Mira, yo la verdad tuve muchos novios en el mundo. O sea, obviamente ahorita entiendo que era un vacío, que era las heridas que había dejado mi papá, pues porque la semana pasada nos dieron una charla muy impresionante y el misionero decía que el papá da el piso emocional de las hijas. O sea, si el papá no da ese piso emocional, si no la hace sentir muy amada y súper especial como su princesa, la hija cuando crezca va a buscar ese amor en los hombres. Entonces yo desde los 14 años empecé a tener novio y tenía un novio y terminaba y así. Entonces en ese tiempo ya tenía otro novio, entonces yo le empecé a decir, no, mira, vamos. Entonces pues él, por hacerme caso, empezamos a ir los dos a la formación. Fue bonito porque la verdad pues empecé a conocer un poco más de las Sagradas Escrituras. Pues era convivir con los niños, era muy bonito que me dijeran maestra Dio y así, ¿no? Entonces en ese tiempo me empecé a calmar más, ¿no? O sea, yo ya tenía un trabajo estable, ya no me iba de viaje, pues pero seguía con las adicciones, ¿no? Con la música y todo, pero como que un poquito debajo del agua. Hasta que yo decía, o sea, sí me gusta esto, es bonito, pero no siento que llene mi corazón, o sea, siento que algo me falta. Total que en ese entonces yo quería mandar a mi novio a un retiro, porque él nunca había vivido un retiro. Entonces dije, no, pues ve a un retiro, que esto, que lo necesitas, lo típico, ¿no? Entonces, volviendo, siempre fue como que en misa, un domingo en misa, al final de la misa, una misionera de Lazos de Amor Mariano dio el aviso de los retiros de conversión. Yo le dije, mira, estamos buscando un retiro, vamos a pedirle informes. Pues total que al final nos dieron una tarjetita con las fechas, con el contacto, ¿no? Pero pasaron yo creo que como 2 meses, o sea, pues que no cuadraba como el trabajo, el permiso del trabajo y eso. ¿Tú querías el retiro para él? Para él, sí, para él. Total que nos olvidamos del retiro de Lazos de Amor Mariano y supimos de otro retiro que iba a haber en la parroquia y iba a ir él a ese retiro. Ya tenía todo, o sea, ya había pagado, o sea, ya estaba todo cuadrado. Incluso yo pedí cartas a sus amigos pues para ese momento, a su familia, ya teníamos todo. Total que un día antes la persona que nos consiguió el lugar nos dijo, no, es que sabes qué, perdóname, pero se me olvidó y se quedó, o sea, se me olvidó meter en la boleta el lugar y se quedó sin lugar un día antes. Y fue así como de, no, pues yo ya teníamos todo. Entonces no, pues fue de la manera en que no fue, y fue cuando nos acordamos del retiro de Lazos. Entonces fue que llamamos, pedimos informes. Eso fue, te estoy diciendo, de febrero de 2019.
Y total que ya estaba su lugar, ¿no? Para que él se fuera a retiro y se me empezó a echar para atrás. Empezó con, no, ¿sabes qué? Que ese día no sé qué tengo que hacer. Y yo, no, usted no se me echa para atrás, yo voy con usted. Entonces yo dije, no, es que si no voy con él, no va a ir. Pues así fue que nos fuimos los dos a retiro de conversión de Lazos de Amor Mariano. Y bueno, pues ese retiro fue el parteaguas de mi vida. Yo no me sentía una persona mala en ese entonces, pues porque yo decía, pues estoy tratando de acercarme a Dios, estoy sirviéndole por hablarlo de alguna manera. Ajá. Entonces yo no sentía que lo necesitaba, la verdad. Pero no, o sea, realmente para mí el retiro de conversión yo me sentía como en un charco lleno de lodo, o sea, de estiércol. Y para mí el retiro fue como si la Virgen María con sus manos me sacara con tanto amor de ahí, de donde yo estaba, o sea, porque verdaderamente fue ella, o sea, ella fue, como dice San Juan Bosco, ¿no? Todo lo ha hecho ella. ¿Quién era María para Xiomara hasta ese momento? Pues la mamá de Jesús y ya. ¿No le tenías devoción? Nada, yo solamente sabía, pues por lo que me enseñaba mi mamá, ¿no? Pues que es la mamá de Jesús y listo. Pero yo nunca yo no tenía devoción a la Virgen, nada, no la conocía, nada. ¿Cuál fue el momento del retiro que hizo que en Xiomara hiciera un clic en la vida de Xiomara? En la bendición. En la bendición. Yo tenía especialmente un piercing que no me podía quitar hace meses. Yo traté con todo, con pinzas, con todo. Cuando dices no me podía quitar era porque estaba la como pieza, soldado ya. Sí, o sea, la pieza, y no tenía mucho, o sea, tenía yo creo que como 2 meses que me lo había hecho, no era de que ya tenía años con él y se soldó o algo así. ¿Dónde ¿no? tenías el piercing? En una parte muy íntima. Muy bien, muy bien. Entonces querías quitarte el piercing y no salía. No salía. Entonces, yo me acuerdo que para ese entonces de la bendición yo ya había renunciado a todos los que traía, ¿no? En la cara, en las orejas. Entonces, cuando llego con la misionera, le digo, es que, ¿sabes qué? Antes de que nos dieran la bendición, le dije, yo tengo un piercing que tengo pues ya tiempo que no me lo puedo quitar. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer una oración. Pues me ungió y me dijo, ahora sí, ve al baño y trata de quitártelo. Y yo dije, bueno, pues fui al baño. Y al principio no quería salir. Y me acuerdo que me acompañó una misionera. Y le dije, no, es que no quiere salir. Y me dijo, es que hazlo con fe, mira, vamos a hacer 3 Aves Marías, pero hazlo con fe, que no sé qué. Bueno, pues dije, con fe. Y ¡fum! Salió el arete. Y bueno, pues de eso pues fue la bendición. Yo caí en descanso, pero no sentí nada extraordinario, no hubo como que algo más, solo pues caí en descanso, ¿no? Ahora entiendo, Julia, hace poquito, pues el Señor me pudo mostrar que en ese momento Él me dio una gracia tumbativa. Porque yo salí de retiro, yo sabía que los tatuajes estaban mal, ¿sí? Yo iba y me confesaba con el Padre, pero ya otra vez me iba y me confesaba de lo mismo, ¿no? O sea, porque era un gusto que yo tenía, yo sabía que estaba mal, yo sabía que era pecado, pero yo lo quería seguir haciendo. Yo quería tatuarme toda. Entonces yo llegué al retiro con ese gusto de quererme tatuar toda y salí sin gusto por los tatuajes. Salí sin gusto por los piercing. En esa misma semana posterior al retiro yo me deshice de toda mi ropa, me deshice de todos los adornos, mandalas, atrapasueños que tenía. Tenía un sinfín de aretes y de collares, todos los tiré. Me quité las rastas, cerré redes sociales, me quedé sin amigos, borré todas las músicas que tenía. O sea, fue todo demasiado radical. Y algo que fue una gracia demasiado especial es que yo salí sin gusto por las drogas, sin esa adicción. O sea, de estos 4 años para acá, nada más una sola vez he pasado y he olido y se me ha antojado. De ahí, nada, o sea, fue una gracia tumbativa y una gracia muy especial que, claro, sin esa gracia, el Señor conoce cada alma. Entonces sabía el Señor que si sin esa gracia yo no iba a poder perseverar, yo no iba a ser capaz de poder dejar todo. Claro, porque hay personas que a veces pueden ir a un retiro y no les pasa lo mismo que a ti,
frente a la gracia tumbativa que se da, Sí. pero también es el proceso de cada persona. Tú necesitabas eso, hay otras personas que quizás el Señor sabe que el proceso es diferente. Claro. ¿Cómo fue la llegada a tu casa cuando te encontraste de nuevo con tu familia? Fue un llorar. Ajá. Un llorar, un llorar. Mi mamá, pues ahora le pregunto, ¿tú qué pensaste, mamá? No, o sea, cuando mi mamá se quedó como muy impactada, muy impactada, ¿no? Claro que yo en el retiro sentí, pues en mi corazón que me quería consagrar muy fuerte. Y ahí el Señor me confirmó mi vocación a ser misionera, pues porque yo veía a los misioneros y yo decía, wow, con tanto amor se tratan, con tanto cariño, ¿de dónde sale tanto amor para nosotros y entre ellos? O sea, me pareció algo muy impresionante. Entonces yo dije, es que aquí es donde el Señor me quiere, ¿no? Entonces yo en el retiro el Señor me confirmó pues eso de la consagración y de ser misionera. Entonces en ese tiempo, al día siguiente se hacía como una reunión de todos los que habían ido a retiro como para ver cómo les estaba yendo, para contar algunos testimonios. Entonces yo fui a esa reunión, mi mami me acompañó porque yo soy muy desubicada. Yo no conozco ni las calles de alrededor de mi Ajá. casa. Entonces mi mamá dijo, no, si esta muchacha la dejo ir sola se me va a perder. Entonces mi mamá me acompañó y eso fue un lunes y el miércoles empezábamos ya la consagración. Entonces yo dije, no, pues vamos. Entonces luego empecé a la consagración. De igual manera, como era una parroquia a la que yo nunca había ido, mi mamá me acompañó. Y fue de la manera que mi mamá también empezó el proceso de consagración. Ella también se consagró contigo. Y mi hermano también. Wow. O sea, empezamos desde la lección número 1, mi mamá y yo. Ajá. Empezamos a ir y después se nos unió mi hermano como al mes. ¿Por qué se unió tu hermano a lo que estaban haciendo? Juli, mi hermano también duró, o sea, pues estaba en este grupo de pastoral, pero él duró más. Yo me salí a los 2 años y él duró como 4 años, ¿no? Entonces, obviamente también eso lo cambió a él. Pero, pues, lo invitamos, o sea, él en ese tiempo estaba en pastoral todavía juvenil y pues empezó a ir, o sea, él ya estaba un poquito, pues sí, más encaminado en los caminos de Dios. A él le sirvió más este grupo que a mí. Él sí empezó como que en este caminito, entonces él empezó a ir, ¿sí? Llegó un punto en donde mi papá también empezó a ir. Es algo muy curioso porque ese mismo día de la primera lección que fuimos a la consagración, en ese tiempo mis papás estaban separados. Desde muy chica empezaron los problemas en mi casa, ¿no? Entre mis papás. Pues claro que el punto central eran las adicciones de mi papá y la agresividad. O sea, yo en casa vivíamos maltrato, ¿no? Maltrato, agresividad, mucha violencia desde muy pequeña. Y en ese tiempo mis papás estaban separados, mi papá no vivía en la casa. Y ese miércoles que llegamos mi mamá y yo de la consagración, como a las 2 horas en la noche, tocan la puerta. Salimos y era mi papá que venía en un taxi. Mi papá estaba borracho, conducía una moto y se accidentó. Entonces mi papá venía pues accidentado en el taxi, ¿no? Entonces mi mamá lo que hizo fue cambiarse e irse con él al hospital. Entonces mi papá se quedó en el hospital, mi papá se rompió 3 costillas, la clavícula. Duró pues bastante como 2 meses en el hospital, le hicieron la cirugía pues de aquí de la clavícula, pero el Señor se vale de todo, porque mi papá antes lo invitábamos a retiro, no tengo tiempo, tengo trabajo, no quiero, y pues el estar porque estuvo mucho tiempo en urgencias y él nos platicaba que llevaba gente balaceada, pues ver tanto sufrimiento, tantos enfermos. Y claro, o sea, esa operación que tuvo era muy riesgosa porque estaba cerca de aquí de la avenida que tenemos aquí de la. Entonces era una operación demasiado riesgosa. Entonces estar en esas situaciones a mi papá lo llevó a decir sí a ir al retiro. Entonces mi papá sale de la operación y como al mes se va a retiro. Lo invitamos y dijo sí, voy a retiro. Fue a retiro y mi papá llegó otro, llorando, pidiendo perdón, perdonando, diciendo, mi papá tenía pues alrededor de 52 años cuando vivió el retiro, él nunca había tenido un encuentro, él no sabía quién era Dios. Entonces él decía, yo conocí a Dios, yo experimenté el amor de Dios, yo no sabía, mi papá regresó otro. Entonces a raíz de eso se nos une a la consagración.
llegó un punto en donde los 4 estábamos yendo a la consagración. Fue un regalo de Dios hermosísimo. Y bueno, pues lastimosamente mi papá se empezó a enfriar, lo empezó a envolver otra vez los vicios, no supo cómo manejar esa situación y se salió de la consagración. Nos terminamos consagrando, mi mamá, mi hermano y yo, un 12 de diciembre del 2019. Sí, fue algo demasiado especial. Entonces, después de eso, pues también, es que cuando uno se consagra, de verdad, verdaderamente las gracias es para toda la familia, ¿no? Entonces, mi hermano, después de que se consagra, vive su retiro de conversión y saliendo de su retiro de conversión se va para el seminario. ¡Wow! Es que él está en el seminario. Ahorita está en el seminario. Impresionante. Sí, ahorita es seminarista, por gracia de Dios. Él en retiro de conversión sintió el llamado de ser sacerdote. Entonces, él termina sus estudios, pues su prepa, y se va inmediatamente para el seminario. Es muy hermoso porque mi hermano, pues yo lo admiro mucho porque él ha llenado al seminario de la devoción de la consagración. Tú ya vas y ves a muchos seminaristas con la medalla, se consagran en la de un mes, en la intensiva. Wow. Es hermoso. Entonces, pues sí. ¿Qué ha hecho la consagración? Bueno, ya nos has contado un poquito, pero ¿qué significó la consagración para la vida de ustedes? No, pues es que la consagración ha cambiado todo, nuestra vida, la familia, o sea, verdaderamente mi familia se ha transformado, pues poco a poquito, ¿no? O sea, sí ha sido un proceso fuerte, pero mi familia se ha transformado totalmente. Mi mamá era muy nerviosa, muy histérica, gritaba de todo, era muy exagerada, ¿no? Muy enojona, y no, o sea, mi mamá la ves ahorita y, o sea, la consagración ha ido trabajando nuestra familia, nuestro entorno de una manera impresionante, de verdad impresionante. Incluso, pues es que el Señor no se deja ganar en generosidad, ¿no? O sea, yo la verdad ahorita miro para atrás y digo, es que Señor, has tenido demasiada misericordia conmigo. Uno nunca va a ser suficientemente digno de todo lo que el Señor hace por nosotros, de todo su amor. Pues porque lastimosamente, Julio, yo me encuentro ahora en la calle, mismos compañeros que compartía pues en ese tiempo amistades, mal, en la calle, ya como habitantes de la calle, muchos han pasado por uno y otro centros de rehabilitación, o sea, mal. Entonces yo cuando los veo digo, wow, Señor, o sea, verdaderamente has tenido, o sea, yo soy tan indigna de lo que me has dado, de lo que me has permitido vivir, de donde me has sacado, o sea, es que uno solito pues no es capaz. ¿Qué le dices tú a las mamás que tal vez viven hoy una situación como la que tal vez vivió tu mamá en el momento en el que le tocaba lidiar con Xiomara, una pues, adolescente joven que estaba consumida en las drogas? ¿Qué les dices tú a las mamás? Que no pierdan la esperanza, que no dejen de orar, que aunque parezcamos que las oraciones que uno hace son inválidas o no hacen función en las personas, no se cansen de orar, porque cada oración es como si tuviéramos una tinita, ¿no? Cada oración es una gotita de agua que hace por una persona, una gotita. Y ahí pueden pasar años, Juli, pueden pasar años cayendo esa gotita, cada oración. Pero llega un punto en donde todo ese balde le cae a la persona, todas esas oraciones le caen a la persona, y es el momento que Dios decide dar esa gracia. Que Dios decide, pues porque todo es de Dios, nuestra vida está en manos de Dios, o sea, a Dios no se le sale nada de control. Dios sabe en qué momento, en qué lugar, con qué personas. Entonces, que no se desanimen, que no dejen de orar, que no desfallezcan, que sigan orando. Xiomara, ¿y qué le dirías tú a los jóvenes que hoy en día tienen una adicción, que dicen no puedo más con esto, no quiero más, pero que la fuerza de voluntad está tan debilitada, que viven lo mismo que tú viviste, a tal punto de decir no quiero hacerlo, pero me domina y lo hago? ¿Qué le dices a esos jóvenes? Que pidan ayuda. Es que uno solo no puede, uno solo no es capaz.
Es cierto lo que tú dices, Julio, o sea, la voluntad está tan debilitada que uno no es capaz de poder tomar ni siquiera una decisión. Que pidan ayuda, o sea, que primero que le pidan ayuda a Dios, para que Él les dé la fuerza de poder pedir ayuda a su familia, o sea, que corran con su familia, que pierdan ese miedo, esos respetos humanos de pedir ayuda, pues porque uno solo no puede, o sea, yo tuve la fortuna de poder vivir ese retiro, de poder vivir ese retiro, ahí fue donde el Señor verdaderamente me rescató. Entonces eso, que pidan ayuda, que busquen la manera, un retiro. Vale. ¿Algo más que quieras decirle a la gente? Pues nada, que el Señor hace nuevas todas las cosas, que no perdamos la fe, la esperanza, que si el día de hoy estamos acá es por pura misericordia de Dios. Que nunca es tarde para empezar, sí, que nunca es tarde, que nunca es tiempo perdido, pues porque podemos decir, no, pues ya todo lo que viví, ya estoy súper metido en el fango, ya no hay remedio conmigo, no. El Señor puede hacer nuevas todas las cosas. El Señor puede cambiar un alma, puede cambiar una persona completamente, entonces... Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así, tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, ni qué. de tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso,